se ha terminado en el 10.1.5 estos iconos que como poco os van a llamar mucho la atención. Es justamente esto, sí, y es lo que parece, son bundles, son paquetes de fichas del puesto comercial, con el numerito al lado indicando cuántas podemos adquirir. Y estos iconos están relacionados con la tienda oficial de World of Warcraft, la tienda que con dinero real podemos adquirir monturas, transfiguraciones y demás cosas. Así que la pregunta es obvia, esto abre la vera ante la posibilidad de que Blizzard incluya la posibilidad de que podamos comprar con dinero real fichas del puesto comercial. Algo que es una mecánica tan de juego free to play que no puedo evitar relacionarlo con lo que hemos hablado durante unos cuantos meses sobre la posibilidad de que Blizzard esté sentando las bases, preparando el terreno para convertir a WoW algún día en un futuro cercano en un juego free to play. Porque hemos visto como Blizzard últimamente está incluyendo un montonazo de formas de monetización de sus diferentes franquicias. Hemos visto el cambio de paradigma de Overwatch de pasar del 1 al 2, convirtiéndose en un juego free to play con pase de batalla, con cosméticos y demás. Hemos visto recientemente Diablo 4 con su precio de caja bastante abultado, pero además con una tienda bastante suculenta con ítems caros y la puerta abierta a futuras expansiones y DLCs previo pago. Y con WoW en concreto ya hemos visto durante los últimos años cómo han ido añadiendo cosas a la tienda, cada vez es más amplia, además el token, que es algo que le supone muchísimo dinero. Ya Blizzard comentó hace bastantes años, en la época de Draenor, que para ellos las suscripciones ya no suponía realmente un marcador a la hora de atribuir un éxito o fracaso a una expansión, porque realmente la mayoría de ingresos le venían ya directamente de la tienda, de los servicios y de las cosas que ahí se incluían. Así que este siguiente paso, ¿qué significa? ¿Realmente Blizzard busca nuevas formas de introducir ingresos o es que están allanando el terreno para convertirlo en un free to play? Ya cuando salió el puesto comercial muchos comentábamos que tenía una pinta increíble muy parecida a un pase de batalla y que un sistema bastante interesante que podía usarse en el futuro para ser una de las fuentes principales de ingresos de World of Warcraft. De hecho, en la encuesta que hicieron para la siguiente expansión, incluyen dentro de las opciones de los premios, las recompensas por diferentes ediciones de la siguiente expansión, incluir también este tipo de cupones para el puesto comercial. Algo que también, junto a lo que hemos visto ahora, pues demuestra o confirma que Blizzard quiere utilizar también estos cupones como una moneda de canje, ya sea a través de dinero real, a través de recompensas por comprar diferentes ediciones, etc. Y sinceramente creo personalmente que esto lo vamos a ver en la tienda dentro de muy poco tiempo. Y es algo que se va a montar un buen revuelo. Ya pasaba antes, cada vez pasa menos. Cuando sale una montura nueva o algo nuevo en la tienda de Battle.net, la gente pone el grito en el cielo. En Twitter, luego, bueno, pues la gente lo compra a mansalva, por eso lo hace Blizzard, porque le funciona. En el caso particular de los cupones es más grave porque, claro, es un sistema interesante que introdujo Blizzard para, bueno, básicamente para que los jugadores tengan recompensas adicionales por hacer contenido. Además, Blizzard también con eso consigue que el jugador vaya relogueando cada mes y siga pagando la suscripción, así que es un win-win para ambas partes. Sin embargo, si lo monetizan, va a perder el encanto inicial que tenía este puesto comercial. Y es algo que tristemente está pasando en todos los juegos. De hecho, lo más grave de este caso en concreto es que existía hace algunos años la ley fundamental no escrita de que los juegos con suscripción mensual no podían tener este tipo de ítems cerrados solamente a compras con dinero real, porque tú pagas una suscripción, tienes derecho a tener todos los cosméticos del juego jugando. Sin embargo, esta regla ya veis que no es válida hace ya bastante tiempo. Pero bueno, ¿cuál es el futuro de World of Warcraft? ¿Es una práctica más, una cosa más para sacarnos dinero? ¿O realmente son cosas que están introduciendo poco a poco para, en el futuro, hacer el juego free to play? Convertirlo en un juego más abierto. ¿Podemos compararlo con otros juegos? Complicado. Con Teso es difícil porque es un juego que la suscripción es opcional, tiene una tienda bastante molona, bastante amplia. New World, por ejemplo, es un juego pues, de precio de caja. El único juego con el que podemos compararnos realmente, que se parece muchísimo en todo, incluso la monetización, es Final Fantasy XIV. Final Fantasy, al igual que WoW, tiene un precio de caja y también tiene una suscripción mensual y además tiene una tienda brutal, que por cierto nadie se queja de esta tienda, pero tiene ítems a patadas, mucha más que la de Battle.net, pero ahí está la tienda. Sin embargo, vemos cómo Square Enix poco a poco está abriendo su juego. Es un MMO con muchos niveles, con expansiones ya bastante numerosas, y vemos cómo ya están abriendo el juego para que la gente pueda jugar gratis hasta cierto nivel. Y esto significa que el juego se está poco a poco abriendo hacia una forma diferente de monetización. Y Blizzard creo que debería considerar, si no está considerándolo ya, abrir más el juego. Es decir, si tienes otras formas de monetización, si la suscripción para ti no significa realmente lo más importante de tus ingresos, intenta quitarlo poco a poco.
Es decir, por ejemplo, en este caso vemos cómo Final Fantasy te deja jugar prácticamente hasta un nivel bastante alto y bueno, si ya quieres jugar más, te gusta, pues oye, compra la nueva expansión, paga la suscripción y sigues jugando. Blizzard podría hacer algo similar, teniendo ahora una serie de fuentes de ingresos adicionales, parece que van a crear más con esto de puesto comercial. Compensa eso abriendo el juego, quitando la suscripción, algo que es una barrera psicológica. El WoW lo conoce todo el mundo, aunque sea de oídas, y mucha gente quiere probarlo y no lo prueba por esa barrera psicológica. Una barrera, con que sean 13 euros, 15 dólares, puede ser mucho, puede ser poco, es una barrera más grande incluso que la del pagar la expansión. ¿Por qué? Porque es un pago mensual, aunque sea pequeño, mensual. Y eso crea un dique psicológico muy grande porque la gente, a ver, si quiero volver a jugar al WoW 2 o 3 días no puedo, tengo que pagar un mes entero. Bueno, paso. Eso evita que haya más jugadores en el juego. Sin embargo, si tú lo abres, por ejemplo, la idea es hacer un sistema de monetización híbrido. Permite que la gente pueda jugar hasta el nivel 60, que la gente pueda disfrutar de todas las expansiones del juego, de 20 años de contenido, excepto la última. Si ya les gusta, bueno, ya pagan la expansión y juegan hasta el 70. Eso va a crear muchos jugadores nuevos, puedes incluso fomentarlo para que se creen comunidades dentro de los niveles 1.60 y mucha gente, jugadores que juegan gratis, que pueden consumir en la tienda y además, seguramente muchos de ellos les gustará tanto que pagarán la suscripción y se convertirán en jugadores fijos de World of Warcraft. En definitiva, si quieres ir añadiendo formas de ingresos de dinero, me parece relativamente bien, pero abre el juego. Y creo que, sinceramente, el futuro de World of Warcraft pasa ya no por el free to play, pero por un sistema híbrido de monetización, una especie de buy to play con suscripción opcional. Creo que ese va a ser el futuro a medio plazo de World of Warcraft. Y lo de puesto comercial, estas monedas que pueden aparecer en la tienda en el futuro, puede ser una señal más de que Blizzard lo está teniendo en cuenta. O simplemente quieren seguir exprimiéndonos la cartera más y más y más. Y bueno, como siempre os dejo vuestro espacio abajo en comentarios donde podéis dejar vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué opináis? Si WoW debería ser free to play, si creéis que van a meter esto en la tienda con dinero real. Todas las opiniones son súper interesantes, me gusta mucho leeros siempre. De hecho, tengo muchas ganas, que hace ya unas semanas que no saco contenido en YouTube. Tiene una explicación, además de las típicas excusas de siempre que suelto. Además, hemos empezado a hacer streams en la plataforma morada. Después de 2 años, creo que en YouTube no ha avisado todavía, hemos vuelto a esta plataforma para hacer directos diferentes a los que hacemos en YouTube. En YouTube seguiremos con el stream semanal. Hemos creado una comunidad muy interesante aquí en YouTube, en esos directos de los viernes donde repasamos la actualidad. Seguirán esos directos una vez a la semana. Sin embargo, estaremos casi a diario en esta plataforma, en Twitch. Así que os espero allí. De hecho, cuando sacamos este vídeo seguramente estaremos en directo. Así que espero veros por allí porque es un nuevo proyecto que iniciamos con mucha ilusión. Y bueno, antes de marcharnos, recomendaros este vídeo de aquí que hicimos hace unos cuantos meses, donde hablamos justamente de esto, de por qué creo que World of Warcraft llegará un día que será free to play. En este vídeo lo explicamos mucho más exhaustivamente, mucho más en profundidad, así que os lo recomiendo. En fin, gente, gracias una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.